Hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente para compartir nuevos contenidos culturales en este canal cultural en SEO. Y en el caso de hoy vamos a compartir una lectura alternativa respecto a Nicolás Maquiavelo. Siempre que se hable de Maquiavelo, ustedes saben que hay una sucesión de lugares comunes obligatorios, es decir, que Maquiavelo habría sido el que separa la política de la ética, el que inicia una ciencia de la política en la modernidad, el que alienta un realismo político con una impregnación de pragmatismo que deriva en una justificación de una inmoralidad en lo político y que daría cuenta de Maquiavelo como sinónimo de lo maquiavélico, como una justificación de esa inmoralidad en la política. Sin embargo, quizás se pueda proponer una lectura alternativa, otra forma de interpretación de la obra fundamental de Maquiavelo, que es El Príncipe. En este caso vamos a seguir en parte esa propuesta de lectura alternativa respecto a Maquiavelo de Mauricio Viroli, que es un profesor de filosofía política italiano de la Universidad de Princeton, a partir de una obra llamada La sonrisa de Maquiavelo, publicada en lengua castellana por Tusquets. Es a partir de esta mirada rigurosa de Viroli que podemos vislumbrar una forma distinta de entender a Maquiavelo, que quizás sea un ejemplo o un estímulo para ensayar lecturas alternativas respecto a otras cuestiones o procesos o autores también. Entonces, para adentrarnos en la comprensión de Maquiavelo, su visión tradicional y la otra posible lectura, primero tenemos que insolayablemente situar al autor en un ambiente histórico que le da en parte su impronta y su significación. Es decir, situar a Maquiavelo en la Florencia de los comienzos del Renacimiento. Maquiavelo nace en San Casiano, a 15 kilómetros de Florencia, en 1469, y muere en la ciudad de Florencia en 1527. Maquiavelo procedía de una familia de cierto abolengo aristocrático, pero caída menos, pero que le permitió proveerse, siendo joven, de una importante formación humanística, una formación de lo más valorada para el tiempo, que era aquella formación relacionada con el estudio de los clásicos, con Cicerón, con Séneca, también con Petrarca, una formación clásica que en el joven Maquiavelo se unió a su avidez cultural, su curiosidad intelectual, su interés por la historia, por las letras y su ya precoz vocación por lo político. Es así que en 1464, en Florencia, cae el gobierno de los Médici. Los Médicis habían llegado a lo más alto del poder de la ciudad de Florencia en 1423. Fueron poderosos por esa combinación entre su uso un tanto, como Maquiavelo después dirá, corrupto de lo político y su asociación con su poderío económico, porque la familia de los Médicis era una familia banquera, quizás la más poderosa de Europa en su tiempo, y a partir de esta alianza entre el poderío económico y la sagacidad política, los Médicis se mantienen en el poder hasta el punto en que empiezan a surgir oposiciones a los mismos a nivel interno y también conflictos con el papado. Y finalmente los Médicis agotan su primera etapa de gobierno de Florencia en 1494. Florencia vuelve a la República, pero en una primera etapa de esta nueva fase, el personaje que ejerce su mayor influencia en Florencia es el famoso Girolamo Savonarola, un personaje religioso, un fanático religioso de la Orden de los Dominicos, que se impuso alentar una reforma
moral de la Iglesia Católica. Savonarola es un antecedente de ese sesgo enfático en la denuncia de la corrupción de la Iglesia Católica que después ensaya Lutero en los inicios de la Reforma Protestante, una década después. Y por otro lado, Savonarola fustigó a los florentinos para exhortarlos a volver a la humildad que exige Cristo y desentenderse de sus riquezas, distanciarse de su avidez por el lujo y la ostentación. Y así Savonarola propuso la hoguera de las vanidades, en las cuales, bajo la amenaza de terminar en el infierno, muchos ricos florentinos se desprendían de objetos valiosos, y esto llegó incluso hasta Sandro Botticelli, el gran artista de la consagración de la primavera, que también, asustado por esas amenazas rabiosas de un castigo infernal por parte de Savonarola, arrojaron a las llamas algunas de sus obras artísticas. Fue finalmente tanto el desagrado y la incomodidad que produjo la prédica fanática de Savonarola, que esa disconformidad de los florentinos se vino sumado a la presión por parte del papado en contra de este personaje, porque Savonarola acusó de corrupción al famoso papa Borgia, Alejandro VI Borgia, y esto lo llevó a una situación de pérdida de apoyos, ser finalmente capturado, prisionero, juzgado como hereje y condenado a muerte. Y entonces, a la caída de Savonarola en 1498 es el momento en el cual Maquiavelo accede a la condición del servicio público, donde a partir de su idoneidad, de su capacidad, inicia su servicio público a partir de su condición de canciller de Florencia, al cual se le encargan importantes misiones diplomáticas. Así, Maquiavelo llega hasta la corte francesa de Luis XII, conoce a Maximiliano I, el emperador alemán del Sacro Imperio Romano Germánico. También es enviado en importante misión diplomática a Roma, a la curia romana, y ahí conoce a Alejandro VI y también a su hijo César Borgia. A partir de esa experiencia de conocimiento directo de los hombres políticos, se produce una sapiencia política que en parte Maquiavelo después vertirá en su obra más importante, El Príncipe. Pero ocurre que en 1512 los Médicis vuelven al poder a partir de un cambio de las circunstancias. Entonces, Maquiavelo en un principio quizás confió en que podía conservarse en su cargo en el nuevo gobierno, pero esto no fue así. Fue despojado de su cargo, fue acusado de participar en una conspiración contra los Médicis que retornaban, fue torturado y finalmente condenado al exilio. Así vuelve a la zona de San Casiano. Ahí, en una propiedad, se dedica a la tala de árboles como una forma de subsistencia durante unos años, y durante las noches vuelve a vestir la toga de funcionario público e inicia su obra escrita, que da como resultado la escritura de su obra más célebre, El Príncipe, en 1513, y también de otras obras muy significativas, como el comentario a los discursos de Tito Livio, y una obra de teatro, La Mandrágora, que habla de la versatilidad de Maquiavelo, y esta obra tuvo mucha resonancia y aceptación en su momento, y también en la continuación de su labor como escritor y como pensador político y también como historiador. Maquiavelo luego escribirá un tratado de un arte de la guerra. En su último tiempo de exilio recibe el encargo del Papa de escribir una historia de Florencia. También vuelve a recibir algunos encargos de misiones diplomáticas en el nuevo periodo de los Médicis. Llega a la ciudad de Lucca, donde se encuentra con la historia del personaje de Castruccio de Castracani, de Lucca, un condottiero de esta ciudad cerca de Florencia, que va a ser una suerte de último modelo de un posible hombre político eficaz. Entonces,
Maquiavelo, su obra escrita va mucho más allá del Príncipe, entonces como vemos, y muere finalmente, como decíamos, en Florencia en 1527. Sin ninguna duda, su obra máxima es El Príncipe, y esta es la que propone ciertas interpretaciones habituales, como referimos al comienzo de este video. Para iniciar una posible lectura alternativa, entonces tendremos que primero problematizar la cuestión de la separación entre política y ética que siempre se le endilga a Maquiavelo. Una lectura alternativa del Príncipe necesita del recuerdo de lo que sería la intención mayor, el objetivo último del Príncipe, es decir, el proyecto político que Maquiavelo se propone a través de educar o una pedagogía fundada en consejos al príncipe para que éste se convierta en un conductor, en un gobernante eficaz y victorioso. El proyecto político de Maquiavelo es el de la unificación de Italia. Es un Estado moderno italiano que logre una unificación que la redima o libere del largo periodo de angustia y de sufrimiento por una Italia desgarrada, una Italia fragmentada y dividida. Debemos recordar aquí que luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, Italia inicia su fragmentación política que atraviesa la Edad Media, que atravesará también los comienzos de la modernidad. Maquiavelo entonces es contemporáneo de esa Italia de la fragmentación. Le provoca una angustia semejante a la que experimentó Dante, también un hombre de letras y poeta y artista que en su tiempo sintió el desgarro de la Italia fragmentada y también aspiró a una postura política que fuera favorable a un proceso de unificación de Italia. La unificación de la Italia, una política que redima a Italia de la fragmentación y la división. Eso es seguramente el proyecto político de mayor alcance de Maquiavelo, donde los consejos hacia el príncipe, que en muchos casos suenan a una legitimación de una acción pragmática o inmoral, están supeditados a ese propósito superior. En los primeros capítulos del Príncipe, Maquiavelo enfrenta la cuestión de la génesis o el origen de los principados. Habla de principados o estados creados a partir de hombres estadistas virtuosos. El ejemplo de Moisés es arquetípico en este sentido. Moisés es el personaje que, movido por la necesidad de la liberación del pueblo judío y la aspiración a su independencia, crea un estado a partir de su virtud. No a partir de recibirlo por fortuna, que es la segunda modalidad en el origen de un principado, y en ese sentido Maquiavelo pone su vista o foco en el ejemplo de César Borgia, el duque Valentino, hijo del Papa Alejandro VI Borgia, jefe de los ejércitos pontificios, que recibe el poder a partir de la fortuna, pero que muestra una gran sagacidad, una gran habilidad para la conservación del poder, y es por eso que en el capítulo 7 Maquiavelo destaca una visión muy favorable de encomio respecto a este personaje conflictivo, como es César Borgia, un personaje con el cual trata personalmente, y es significativo comentar que en 1513, durante una de sus misiones diplomáticas, al tratar con César Borgia, Maquiavelo coincide con él en Imola, donde estaban haciendo cuartel de inviernos el ejército de Borgia, y también con un ingeniero militar que había contratado César Borgia, que es nada menos ni nada más que Leonardo da Vinci. Por lo tanto, este es un hecho también significativo del devenir biográfico de Maquiavelo, esas noches compartidas con su admirado César Borgia como un modelo de la acción política pragmática del príncipe, y aquel magnífico artista y humanista, genio, inventor como es Leonardo da Vinci. Ocurre que
entre el capítulo 15 y 18 del Príncipe es donde se desarrolla esa batería de ejemplos o de consejos, de acciones pragmáticas del Príncipe que Maquiavelo sugiere. Todo bajo una mirada de una observación realista respecto a cómo la política de hecho se ejerce, y en pos siempre a formar a un príncipe, a un líder exitoso para consumar ese proyecto político superior al cual Maquiavelo aspira, que como mencionamos es la unificación italiana. En el capítulo 15, al comienzo del mismo, en cuanto a si el príncipe debe ser alabado o vituperado, en esas primeras líneas Maquiavelo destaca que su mirada a lo político se relaciona con la verdad de los hechos y no con representaciones imaginarias. Este es el punto en el cual el mentado realismo de Maquiavelo aflora, es decir, su modo de comprensión de lo político no está mediado por un deber ser hacia el cual la práctica política tendría que aspirar. Aquí se toma distancia Maquiavelo de la formación ciceroniana que cala entre los humanistas de la época, donde la política es una aspiración a un príncipe ideal, a un deber ser, como también ocurre en una literatura, la literatura de espejo, que son consejos a los príncipes, pero con el propósito de que aspiren a una moralidad y a una idealidad que Maquiavelo observa que es irreal o que contrasta con lo que él observó en su vida de diplomático en cuanto al ejercicio real de la política por parte de los hombres del gobierno. Entonces, aquí reivindica una metodología de análisis de lo político a partir de la observación de lo que es, en desmedro o a diferencia de un deber ser. Y a su vez agrega que si el gobernante no se abre hacia la observación de la política real y posible y se deja seducir por aspiraciones ideales irrealizables, esto puede ser el motivo de su ruina y de su caída. Diferencia entonces Maquiavelo en su epistemología o metodología de consideración del acto político lo que es a diferencia de deber ser. Es interesante que aquí entonces podemos decir, bueno, aquí se encuentra la muestra del Maquiavelo del realismo político, pero observen que este realismo circunstancial es a propósito de formar a un príncipe para acometer el proyecto de la unificación italiana, que en el contexto de Maquiavelo resulta una búsqueda de algo que es rayano en un sueño utópico. Es decir, se trata de un realismo, pero que está envuelto en un sueño, en un deseo de cierta idealidad de una Italia reunificada por la política. Entonces, el realismo de Maquiavelo, si es tal, no es un realismo estricto, sin estar matizado por fuertes consideraciones, como este realismo orientado hacia la realización de un sueño político mayor. Hay una conexión entre realismo y utopía, entonces, en Maquiavelo, lo cual también se expresa a partir de la proximidad cronológica entre la escritura del Príncipe en el exilio en 1513 y esa obra fundamental en el origen del género literario, pero también en cierta mentalidad utópica de lo político, que es la obra de Tomás Moro, canciller de la Inglaterra isabelina de Enrique VIII, La Utopía. Justamente cuando Maquiavelo se refiere a esos estados imaginarios postulados como ideales inalcanzables, esto le podría competir a esa república ideal que Tomás Moro imagina. Entonces, aunque en principio hay un desacuerdo entre un realismo y una mentalidad utópica, en Maquiavelo, su realismo, decimos, no es estricto, sino que está matizado por un componente utópico, un sueño que es el de su proyecto político para la unificación de Italia. Ahora, también
en la formación, en los consejos para la formación del príncipe. Maquiavelo en el capítulo 18 habla famosamente que el príncipe debe cuidarse de forjarse una imagen, una apariencia que le sea siempre propicia para su victoria o eficacia política. El príncipe siempre debe aparentar ser clemente, piadoso, religioso, fiel, pero cuando sea necesario no debe dudar en cancelar estas apariencias de virtudes para actuar en un sentido contrario según las necesidades del momento. Ese es lo que propone en este capítulo 15, de qué modo deben los príncipes mantener su palabra. Y entonces ahí, para rescatar este momento importante del texto, Maquiavelo observa: así pues, un príncipe no tiene por qué poseer todas las propiedades antedichas, pero sí es del todo necesario que parezca poseerlas. Más aún, hasta me atrevo a decir que si las tuviera y observara siempre, le serían perjudiciales, mientras que si aparenta tenerlas, le son útiles. Por ejemplo, parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto, y serlo, pero con el ánimo predispuesto a que en caso de necesidad puedas y sepas convertirte en lo contrario. Es decir, el consejo de Maquiavelo es la conveniencia de construirse al hombre del poder, al príncipe, una imagen atravesada por estas cualidades favorables que provocan consentimiento, apoyo por parte del pueblo, pero no dudar en distanciarse de esas cualidades cuando la búsqueda de la eficacia de lo político así se lo imponga. Y además, Maquiavelo observa que la imagen que el príncipe debe construirse mediante esas cualidades es muy importante, porque generalmente se tiene en cuenta la apariencia, la imagen. La mayoría atiende a la imagen, a la apariencia del príncipe, y muy pocos son capaces de capturar la esencia, los contenidos reales de una práctica determinada. Por lo tanto, este tipo de consejos se une a otros que son famosos cuando, por ejemplo, Maquiavelo habla de la conveniencia de que el príncipe sea león y zorro a la vez. León para la voluntad y la determinación de enfrentar obstáculos adversarios, pero al mismo tiempo la astucia del zorro para detectar posibles conspiraciones o amenazas que se ciernen sobre su poder. Entonces, hay aquí en esta entraña del príncipe un momento esencial, sin ninguna duda, para consejos de tipo pragmático y desde una mirada realista respecto a la acción por parte de los políticos, pero esto siempre, recordemos, como parte, no como un fin último, no como una visión en la cual entonces lo político debe orientarse a ser eficaz solo en la cuestión del acceso al poder, su conservación como un fin último, que haría también que fuera una meta última del político eficaz la inmoralidad de lo político, sino que esta eficacia que Maquiavelo postula a partir de una preceptiva, de un corpus de consejos prácticos al príncipe, siempre se vincula con el propósito último de la unificación de Italia, lo político como una forma de redención, liberación de la causa italiana, estragada por las divisiones, las fragmentaciones y por las continuas incursiones de los extranjeros. Entonces, lo que quizás pueda aún hacer más intenso lo poco aceptable de encontrar en Maquiavelo una separación definitiva entre lo político y lo ético, es atender también a la otra obra que él escribe en el exilio, que antes habíamos mencionado, sobre el discurso sobre la primera década de Tito Livio, en la cual nos encontramos con un Maquiavelo
con un tipo de letra, de pensamiento con ciertas diferencias. Ya no es el Maquiavelo interesado principalmente en la construcción del príncipe victorioso y eficaz para aquel proyecto político de unificación italiana únicamente, sino que es un Maquiavelo interesado en pensar modelos políticos, en justificar su adhesión a un modelo republicano, a una república bien organizada, como un posible modelo para Florencia y más allá para ese Estado moderno italiano. Y en este Maquiavelo que manifiesta entonces su adhesión a una política republicana, se puede advertir una apertura a lo político siempre unida con un respeto a una igualdad de lo político entre los ciudadanos. Ese modelo de la república, a partir de su conocimiento intenso de la historia romana, Maquiavelo lo encuentra como un testimonio de un modelo y también de lo perdido y un motivo de nostalgia en la República romana, anterior al imperio. Entonces, en el comentario de la primera década de Tito Livio, ahí nos encontramos con un Maquiavelo republicano, donde lo político entonces se asocia con la aspiración a un modelo político que en definitiva entiende que en la moralidad de el reconocimiento de derechos y en las libertades se encuentra un centro importante de lo político y ya no en una pura eficacia que parecería un fin último que justifica el inmoralismo, como antes decíamos. Y por otro lado, también en este comentario a Tito Livio, nos encontramos con el Maquiavelo que manifiesta su observación crítica respecto al papado, porque en el discurso sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo advierte que el pontificado siempre ha actuado como un factor negativo en la aspiración a la reunificación italiana. El papado se ha visto movido por su propia ambición de poder. El Papa en la práctica se autopercibe como un señor feudal, como un líder de Estado, movido por las ambiciones políticas de consolidación de su propio poder, de su propio territorio y eventualmente el anhelo de expandir los territorios de los llamados estados pontificios. Esto era aún más claro en el corazón del último periodo de la Edad Media, en la Baja Edad Media, donde estuvo la máxima intensidad del célebre conflicto entre el imperio y el papado en la disputa por lo que se llamó la plenitud o potestatis, es decir, por tener el control político total sobre el mundo cristiano, donde la Iglesia pretendía imponerse sobre el imperio, sobre el llamado poder temporal de los reyes y de los príncipes. Fue ese tiempo que se inició con la reforma gregoriana en el siglo XVI, con Gregorio VII, de una teocracia papal, donde la Iglesia, fundada en su condición de ser receptora de la revelación cristiana, mensajero de Dios en la tierra, la Iglesia pretendía que la teología se convirtiera en un instrumento de legitimación de su superioridad política respecto al imperio, respecto a la cultura laica, el poder temporal. Esto había decrecido en los tiempos de Maquiavelo, pero no obstante, el pontificado como Estado, como potencia política, jugaba un rol muy importante en el complejo tablero político de la Italia fragmentada, ensayando alianzas con potencias extranjeras para mantener sus propios territorios con España o con Francia, alimentando así la hoguera constante de la guerra civil, de la lucha entre los reinos y principados, dándole lugar a los ejércitos de condotieros con sus mercenarios y trayendo continua violencia, destrucción y angustia en una Italia que no podía avanzar hacia esa soñada unificación por Maquiavelo o incluso antes, como decíamos, por Dante. Y entonces, frente a el pontificado o el papado como un obstáculo
frente a ese propósito de unificación, Maquiavelo reafirma su propia voluntad de ensayar un pensamiento político que permita encontrar la mejor estrategia para consumar un proyecto político que, más allá de la fragmentación de Italia, más allá de las invasiones extranjeras, más allá del rol perturbador y negativo de los estados pontificios, el papado, dentro de esa Italia separada, a pesar de todos estos obstáculos, poder llegar a esa unificación a partir de crear un modelo de príncipe capaz de ser victorioso y exitoso en esta meta. Lo que evidencia que el príncipe se relaciona con este proyecto político superior de la unificación italiana es lo que podemos encontrar de forma también muy clara en el final de la propia obra máxima de Maquiavelo. Porque si vamos a su parte final, ahí nos encontraremos con lo que es la apelación a la exhortación como una forma de promover una acción, de llevar a la acción, de motivar a una acción respecto al poder político. Habíamos observado que la desgracia política de Maquiavelo es cuando retornan los Médicis en 1512. Otro de los quizás malentendidos que siempre se atribuyen a Maquiavelo es que El Príncipe habría sido escrito para adular a los Médicis y para conservar o retener el cargo que Maquiavelo tenía. Pero en realidad la relación con los Médicis a partir de los príncipes es que Maquiavelo concibe la obra como algo que se lo entrega a los Médicis, pero con el propósito de que sea la forma por la cual estos acepten encarar ese ambicioso, glorioso proyecto político de la reunificación italiana. Aquí nos encontraremos con el recurso a la retórica por parte de Maquiavelo, es decir, la exhortación como un tropo retórico para fomentar la acción, en este caso de la dinastía de los Médici, a la cual dedica el príncipe. Y ahí nos podemos encontrar con que, por un lado, hay otro aspecto que en esta exhortación se evidencia, que se relaciona con ese Maquiavelo que había escrito, habíamos dicho, también un tratado sobre el arte militar, porque Maquiavelo insiste en que la acción eficaz por parte del príncipe necesita también de un ejército nacional que se libere de los pocos confiables mercenarios. Esto es lo que actúa como trasfondo de un primer momento que rescataremos de la parte final de El Príncipe, de esa exhortación que vamos a encontrar en el capítulo 26. Así pues, de querer vuestra ilustre casa, se está refiriendo a la casa de los Médicis, a la cual está encomendada en la obra. Así pues, de querer vuestra ilustre casa, emular a aquellos hombres eminentes que redimieron, liberaron a sus países, es necesario, antes que nada, y como genuino fundamento de cualquier empresa, proveerse de un ejército propio, ya que no es posible tener soldados más fiables, más auténticos ni mejores. Y aunque cada uno de ellos sea bueno, todos juntos resultarán aún mejores, en cuanto vean al mando a su príncipe y los honores y el apoyo que le dispense. Es menester, por tanto, preparar dicho ejército para poder, con la virtud italiana, defenderse de los extranjeros. Ahí entonces advertimos ese Maquiavelo preocupado por un ejército que le permita al príncipe la expulsión de los extranjeros como uno de los obstáculos fundamentales para la creación de un Estado italiano unificado. Otra de las cuestiones que
se le endilgan habitualmente a Maquiavelo como un lugar común, como destacamos también al comienzo de este encuentro, es que con Maquiavelo se iniciaría una ciencia de lo político. Pero ocurre que el tono de este último capítulo es el tono retórico de la exhortación, como decíamos, y por otro lado veremos que la obra cierra apelando a unos versos de Petrarca, lo cual induce que el modo de comprensión de lo político en Maquiavelo está distanciado de eso que es propio de la ciencia política en la modernidad, que necesita la determinación de un objeto de estudio que es pensado, estudiado desde una fría distancia que pretende cierta objetividad. Lejos de esa distancia objetiva, el príncipe concluye con un llamado a la acción, con un tomar parte de una causa que se quiere promover, es decir, que es algo distinto al lugar de un científico de lo político, con un politicólogo que observa la política como un objeto a considerar sin un compromiso explícito, tratando de mantener cierta distancia. No existe esa distancia en el modo como Maquiavelo trata de inducir, exhortar, persuadir, convencer a la Casa de los Médicis, a la cual dedica la obra, no con el propósito de caerles en gracia para recuperar su dignidad política como funcionario florentino perdida, sino para moverlos hacia la acción, hacia el proyecto político superior de Maquiavelo, que queda ahora convalidado por estas líneas nuevas y últimas que vamos a incorporar, que son ya el cierre mismo de la obra del príncipe. No se debe, en suma, dejar pasar esta ocasión a fin de que Italia, luego de tanto tiempo, vea a su redentor. Su redentor. La política como redención de Maquiavelo. No tengo palabras para expresar con qué amor sería posible en todos los lugares que han padecido las invasiones extranjeras, con qué sed de venganza, con qué tenaz lealtad, con qué devoción, con qué lágrimas. ¿Qué puertas se le cerrarían a un príncipe que acudiera al llamado para este proyecto? ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos le negarían obediencia? ¿Qué envidia obstaculizaría su paso? ¿Qué italiano le negaría pleitesía? A todos apesta esta bárbara dominación, la dominación extranjera, en la Italia del tiempo de Maquiavelo. Asuma, pues, vuestra ilustre casa dicha tarea, con el ánimo y la esperanza con que se asumen las empresas justas, a fin de que, bajo su enseñanza, esta patria resulte ennoblecida, y bajo sus auspicios se verifique aquel dicho de Petrarca: la virtud contra el furor empuñará las armas, y será el combate corto, que el antiguo valor en el corazón itálico aún no ha muerto. Estos son los versos que elige Maquiavelo de la canción A Italia Mía de Petrarca. Este cierre de la obra con una entonación poética y con esa tonalidad de exhortación, entonces viene a suscribir esa motivación de poco científica por parte del príncipe, sino más bien vinculada con una estrategia para una acción política eficaz en pos de un proyecto, de un sueño político mayor. A esa visión de Maquiavelo habitual que destacamos al comienzo, también siempre se la relaciona con el Maquiavelo que habla de la superioridad de las razones del Estado y de que el fin justifica los medios. Expresiones que no se encuentran en la obra y que sí van a ser incorporadas a una tradición de un pensamiento de lo político en la modernidad a partir del historiador florentino Francesco Guicciardini, o más exactamente a partir de otro
filósofo, pensador Giovanni Botero en su obra Della Ragione di Stato de 1589. Entonces, ese conjunto de lugares comunes que se le atribuye a Maquiavelo sería una posible perspectiva que surge más de cierta hermenéutica o interpretación que se ciñe bastante a la letra literal de la obra y que no pondera en la medida necesaria lo que es la intención explícita que Maquiavelo le atribuye a la formación del liderazgo del príncipe en la obra, que a su vez se asocia con esa Italia unificada y con una aspiración republicana, que entonces nos situaría frente a un Maquiavelo que no podría ser reducido a ese topos, a ese lugar común de ser aquel que propicia o legitima la separación de la política de la ética, como tampoco la cuestión de una ciencia de lo político cuando hemos destacado esa apelación a la retórica, a la exhortación, el llamado a la acción, incluso con una resolución en la entonación poética de unos versos de Petrarca. Entonces así hemos llegado a diseñar esa lectura alternativa que, como decíamos, en buena medida es a partir de seguir el tipo de lectura que propone el politicólogo italiano Maurizio Viroli en La sonrisa de Maquiavelo. Y ahora, cuando terminemos, van a ver un anexo de imágenes en las cuales aparecen las principales obras que hemos mencionado de Maquiavelo y algunos de sus retratos. Y con esto entonces hemos llegado al final de este encuentro, en el cual, como también les decía al comienzo, no solo es la cuestión de ofrecer otra mirada de Maquiavelo, el otro Maquiavelo, un Maquiavelo que no sería exactamente maquiavélico o que no habría pretendido legitimar la inmoralidad como norte último de lo político, sino dar un ejemplo de otra forma alternativa de leer los autores, los procesos, en una búsqueda también constante de entregarnos a la curiosidad intelectual para emplear conocimientos o miradas respecto a muchos procesos culturales que puedan motivar nuestro interés y nuestra atención. Entonces, bueno, les agradezco que hayan compartido este video, si llegaron hasta acá, y nos encontraremos seguramente para otro tema, otra propuesta en este canal cultural Linceo en el futuro. Les envío entonces un gran abrazo y ahora viene el apéndice con las obras de Maquiavelo como sugerencias para su lectura o relectura y para continuar con las inquietudes. Un gran abrazo.